tardes. Es rarazo esto de dar charlas por vía Zoom, sobre todo, bueno, quizás los asistentes son jóvenes y son más cancheros. Yo que he estado ya, creo que más de 2 oportunidades en la sede de la Sociedad Rural de Jesús María, lo que más lamento de todo, y a propósito del tema, es no poder comer los salames y la picada que hacen a posteriori de las charlas, como así también los asados, aunque las pastas, porque lo que he comido ahí, después de ir a presentar algunos libros, tener algunas charlas, no se ha comido de ninguna manera en ninguna parte del planeta. Así que mi primer comentario es que lamento no poder estar físicamente en la Sociedad Rural de Jesús María. Ahí decía Rosana, o sonreía Rosana y Paula, que uno hablaba de vivir 100 años. La mayoría de los que están escuchando hoy seguramente tienen abuelos, inmigrantes italianos o españoles que tienen 85, 90 años. Entonces, por unos segundos, piensen ustedes qué desayunaban esos viejos, ¿no? No desayunaban leche descremada con pan Bimbo light de cereales, ¿no? Sino que comían el pan con grasa, hacían la roñosa, que era el huevo revuelto con carne frita, bueno, ni hablar de las carneadas y cómo se comían los chacinados, y por no rememorar los domingos con la abuela, donde la nona hacía tallarines para todos, caseros, con todo cuchillo, o ravioles o canelones. Y esas personas que comían comida casera, pero de alto contenido calórico y graso, vivió 85, 90, 100 años. Entonces, la mejor evidencia que comer casero es saludable. Bueno, voy a ver si puedo compartir pantalla y vamos a entrar en tema. Si la ven ahí, vamos a tratar de ir pensando por qué hay una otra pandemia que es mucho más importante que la pandemia de coronavirus y de COVID. La pandemia que vive la humanidad es una pandemia de enfermedades no transmisibles, se llaman. O sea, no las que se contagian, sino las otras, que son las enfermedades cardiovasculares, que son consecuencia de la obesidad, que son consecuencia de una epidemia de diabetes. Entonces, así como yo les pongo el ejemplo de sus padres y sus abuelos, que comían como comían, me voy a parar un minuto en el tema de la voluntad, por el cual culpamos a los gordos de que son gordos, de que no tienen voluntad, de que no le ponen actitud, de que comen mal, digamos, ¿no? Tendemos a victimizar al paciente, y la evidencia más consistente es que esta epidemia de obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular, y que es la principal causa de muerte en el planeta, no es que de pronto los millones de habitantes perdimos la voluntad y elegimos engordar. Acá ha habido un cambio de paradigma, de mecanismos que han generado esta pandemia de obesidad, como recién el Beto nos contaba, que hay un calentamiento global, que hay una pérdida de algunos elementos de la naturaleza, que como consecuencia de eso tenemos una pandemia de coronavirus. Vamos a ver cuáles son los elementos que pudieran explicar esta pandemia de obesidad, diabetes y enfermedad cardiovascular. Bueno, ahora estamos en cuarentena, ¿no? Que estamos todos encerrados, y si algo nos ha dado la cuarentena es sobrepeso, ¿no? Obesidad. Bueno, la alimentación es un proceso por el cual los seres vivos, para sobrevivir, nos alimentamos y nos procreamos. Esto viene desde muchos años, que es un patrón genético. Entonces, hay que distinguir lo que son sustancias nutritivas, alimentos que nos dan los nutrientes, de lo que son los productos comestibles. En el súper uno va a encontrar una cantidad de productos que se comen, pero que no son alimentos, que no tienen nutrientes. Entonces uno puede decir, me estás jodiendo. Es así. Hay una cantidad de productos que uno come, pero que no tienen nutrientes. ¿Cómo nos alimentamos?
comemos como deberíamos comer, por qué comemos lo que comemos, somos lo que comemos, ¿no? Y esta es un poco la historia de la humanidad abreviada. El ser humano que anda en el planeta hace un par de millones de años, tiene distintas etapas. En esas etapas va cambiando el cuerpo de la persona, va cambiando, y llegamos hasta apenas unos 15.000 años donde tenemos el hombre moderno que yo les señalo acá con la flechita. El hombre se hace hombre porque se hace omnívoro, ¿no? Cultiva alimentos, produce a través del cultivo de la tierra y también de los animales. Pero imagínense este que tenemos acá de barba, hace unos 15.000 años, dice, che, vamos a cazar un mamut, ¿no? Entonces tienen que juntarse todos, la familia, quizás decenas de personas, y salían kilómetros y kilómetros hasta que cazaban un mamut. Claro, se lo llevaban a la cueva y ahí comían todos, ¿no? Aprovechaban para comer. Eso lo tenemos metido en la cabeza. Hoy, desde cada uno en su casa, llama por teléfono y se trae una chuleta de mamut, vuelta y vuelta, jugosa al medio. O sea, la accesibilidad a la comida es irrestricta. Antes, para comer algo dulce, teníamos que llegar a los periodos de primavera-verano, donde los frutos eran accesibles y comíamos los frutos de estación y había una palatabilidad en la boca por el cual podíamos comer determinado fruto en determinada época del año. Hoy podemos comer cualquier fruta en cualquier parte del año, limones de Tucumán, kiwi de Israel o ananá de Marruecos. O sea, la conectividad, por no hablar de salmón noruego o lo que se les ocurra. Hoy con el teléfono podemos comer lo que querramos, en la cantidad que querramos, con una accesibilidad irrestricta. Pero eso no es solo todo lo que hace que estemos en el marco de una epidemia de obesidad. Venimos con un patrón genético que se marca en el cerebro por el cual el hombre tiene genes acumuladores. Y ante la oferta de comida no le vamos a decir que no. No tenemos en nuestro cerebro recursos para evitar el reflejo de cuando nos ponen comida sobre la mesa, abalanzarnos sobre la comida. Por caso, las fuentes de ravioles que nos trae la abuela el domingo, ¿no? Lo pone al medio y ahí vamos todos de manera irrestricta. Esto es un mecanismo reflejo y esto los neurocientistas que trabajan produciendo alimentos comestibles lo saben. Entonces, el mecanismo por el cual interviene la alimentación, o sea, por qué comemos lo que comemos, tiene muchísimas variables. Un elemento es el precio. Fíjense, ¿por qué hay tanto alcoholismo? Hay cajas de vino que son más baratas que una caja de leche. En la Argentina hoy, vayan al súper y miren, hay algunos vinos en caja que son más baratos que una caja de leche. Caja de leche que dicen leche, pero cuando ustedes ven es agua con colorante que la hace blanca. ¿Tá? Volvamos a sus abuelos. Sus abuelos tomaban leche del pie de la vaca. ¿Con grasa? Sí. ¿Con crema? Sí. ¿Qué es lo que es el producto light? Es reemplazar grasas por azúcares, con lo cual hace que caiga el nivel de calorías, pero las calorías, la hipótesis de la caloría, no es la causa de la obesidad. Esto quizá es una idea compleja, pero vamos a tratar de hacerla sencilla para que ustedes la entiendan. Cuando uno come una galletita Oreo, por ejemplo, que tiene un alto contenido de azúcares, también tiene grasa y tiene sal, el cerebro, ¿qué hace? Le llega cantidad de glucosa, libera insulina, la insulina mete el azúcar adentro y se produce una desregulación por el cual cada vez tenemos más insulina, lo que se llama insulinoresistencia, y lo que nos va a llevar a una diabetes. Si por el contrario,
Nos comemos una muy buena costilla de vaca, terminamos de comer esa costilla que tiene alto contenido de grasa, no aumenta la insulina, sino lo que aumenta es la leptina, que nos da sensación de saciedad. Hagan la prueba, cómprense una torta, vayan comiéndola, te sentís satisfecho, pero te podés comer otro pedacito, y otro pedacito, y otro pedacito. Pero si vos te comes 1 kilo de costilla de cerdo, no hay forma de que siga comiendo. ¿Por qué? Porque el cerebro registra la saciedad en las grasas y no en los azúcares. Yo que primero descreía de todo esto, porque ya les voy a contar la complicidad que hemos tenido los médicos en esta pandemia de obesidad, yo agarraba y lo hice con mi propia persona. Me compré 1 kilo de costilla, a mí me gusta el costillar de la costilla ancha, y me comí 1 kilo de costilla. Les aseguro que quedás satisfecho. Si uno come 1 kilo de costilla y no come postre, te sentís satisfecho, no podés comer más. Pero si después del kilo de costilla te comes un pedacito de flan con dulce de leche, se libera insulina por los mecanismos de la glucosa y eso hace que puedas seguir comiendo. Y otra porción más, y un pedacito de torta, y otra. O sea, los azúcares y los mecanismos neurológicos, reflejos, se alteran. ¿Cuál fue la causa de la pandemia de obesidad en el mundo? Fue en la posguerra, ¿no? El año 40 termina la Segunda Guerra Mundial, había un mundo con hambre y había países que producían alimentos. Ejemplo, los Estados Unidos. Estados Unidos tenía un superávit de producción agrícola y con la complicidad fraudulenta de nosotros los médicos y las sociedades científicas, demonizamos el colesterol y entronizamos a los productos vegetales procesados. Entonces, el imperio norteamericano, se construyó sobre la base de la producción agrícola y la producción de los cereales. Si hoy yo les mostrara una barrita de cereal y una tirita de costilla de cerdo, la mayoría diría que la barrita de cereal light es más sana y yo les tendría que decir que lo más sano es la costillita de cerdo o otros alimentos caseros para no entrar en conflicto con aquellos que son vegetarianos. ¿Qué digo con esto? El complejo agroindustrial norteamericano en la posguerra, con la complicidad fraudulenta, esto está demostrado y hay trabajo diciendo que hay que comer cereales y azúcares, que el problema es un problema de calorías y no de nutrientes, un problema de calorías, que si uno, como si el ser humano fuera un termostato, menos calorías, menos peso. No es así. Lo que han hecho todos los productos llamados light y cereales, etcétera, están procesados, edulcorados, donde se reemplazan las grasas por azúcares, sobre todo un producto que tiene el maíz que le da mucho sabor dulce y genera una adicción. ¿Qué otros elementos están en juego? El ritmo de vida que llevamos, ¿no? Antes nos juntábamos, ahora mismo, el domingo, ¿cuánto tardamos en almorzar el domingo? ¿Y cuánto tardamos en almorzar un día de semana? Bueno, ahora en pandemia se nos cambió todo, digamos, ¿no? Pero si no, antes un almuerzo duraba, en la época de la comensalidad, que no tiene menos de 30, 40, 50 años, nos sentábamos a comer en casa y hablábamos, tu vieja o tu viejo preparaba la comida, te sentabas en la mesa, traía un primer plato, un segundo plato, los italianos, ¿no? Que han ido de Italia, primi piatti, secondo piatti, terceri piatti y el postre, y no hay obesidad, porque eran comidas caseras y al ir comiendo lentamente le damos tiempo al cerebro de sentir saciedad. Este ritmo acelerado de vida, de que estamos haciendo 3, 4, 5 cosas a la vez y en el medio vamos comiendo, privamos la percepción de saciedad. Lo que dijimos, la accesibilidad a la que tenemos a la comida ahora, la chuleta de mamut, o inclusive la disponibilidad de cualquier producto en cualquier época del año, a cualquier hora. A cualquier hora. Uno puede llamar a cualquier hora, inclusive los periodos de abierto de los hipermercados, y abren los sábados y los domingos, ¿no? Todo este tema de la accesibilidad, el precio, la publicidad, hace que comamos lo que comemos. Y acá hay una cuestión de información y de publicidad que es tremenda, tremenda. Quien ha ido al súper con los chicos, cuando los chicos eran chicos,
le ponen a la altura de la góndola el tigre, los cereales, los colores, Messi, bla, 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 y los chicos llenan hoy la góndola. Y la obesidad que se construye en la infancia, o los hábitos que construyen en la infancia, hacen que, por ejemplo, los chicos le den bebidas carbonatadas muy azucaradas y vos construís una palatabilidad que no tiene regulación. El cerebro no está preparado para la regulación. Y cada vez necesitas más dulce para tener la misma satisfacción. Entonces la obesidad que hoy crece entre los sectores más frágiles, entre los pobres, es porque se alimentan de comida muy barata, mucho más barata que la natural y con alto contenido de azúcar, de sal y de grasas. Entonces la obesidad, uno ve en los barrios más pobres, hay muchos obesos pobres que no es la alimentación que tienen en los sectores más acomodados. Y por último, la cultura. Los argentinos, y por suerte los habitantes de Jesús María, tenemos el hábito de los domingos de clavar un asadazo o unas pastas, digamos. Esa cultura, lejos de ser perniciosa, es lo que nos ha permitido sobrevivir como especie y construir longevidad. O sea que los parámetros alimenticios, ahí Beto comparaba, ¿no? No es lo mismo la alimentación en Latinoamérica que en Córdoba. Por ejemplo, en Córdoba el Fernet con coca. Ahí tengo una anécdota. Mi hijo fue a Milán, a la fábrica de Branca, donde fabrican Fernet Branca, que está cerca de Milán. Y llegaron a las 6 de la tarde, más o menos, y dice, queremos conocer la fábrica. Dice, no, cierra Fermato, Cerrato. Dice, no, dice, somos de Córdoba. Cuando el vago le dijo, ¿somos de Córdoba? Lo dejaron entrar, le recorrieron hasta las 8 de la noche. El principal consumidor de Fernet en el mundo es Córdoba, ¿no? Entonces este consumo de Fernet con coca también tiene parámetros culturales que tienen que ver con la obesidad, con el sobrepeso. Entonces, como van viendo, precio, publicidad, cultura, accesibilidad, ritmo de vida. El tema del Morphy no es un tema sencillo, es un tema extremadamente complejo que quizás los epidemiólogos o los agrónomos tienen una mirada más global de la producción alimenticia, pero hay cosas muy complejas que no pueden reducirse a la obesidad a un problema estrictamente médico. Y también los hábitos de costumbre, si comemos mirando tele o comemos haciendo videojuegos. No es un tema menor la pandemia de obesidad. Ahora estamos atravesados por el coronavirus, pero es un tema trascendente. Por esto de capacitarse en producción alimenticia, que veía estos cursos que daban en la sociedad rural, es trascendente, chicos. Bueno, la alimentación saludable es frutas, verduras, y hay una alimentación no saludable. La no saludable, que es esta que está acá en el corazoncito de la izquierda, es la que causa obesidad, sobrepeso, aumento de la presión arterial y enfermedad cardiovascular. Los médicos definimos obesidad con el índice de masa corporal, que es el peso sobre la talla al cuadrado. Y bueno, los principales factores de riesgo para generar sobrepeso y obesidad tienen que ver con los alimentos altamente procesados, de bajo valor nutricional, o sea, no alimentan, no tienen contenido nutricional, sino que son sumamente ricos y son ricos. ¿Y por qué son ricos? Porque tienen mucha azúcar. El azúcar tiene apenas 300 años en el planeta. Hoy tendríamos que, en vez de demonizar el colesterol y las grasas, demonizar los azúcares. Hoy el azúcar y los alimentos ultraprocesados son el cigarrillo. ¿Se acuerdan cómo cambiamos la cultura del tabaco? Antes uno fumaba en cualquier lado, ahora nadie fuma en ningún lado. Bueno, el tabaco se llevó puesto millones de personas por enfermedad coronaria y por cáncer. Hoy se lleva millones de cadáveres los alimentos procesados en azúcares, contenido de sal y grasas. Y bueno, ni hablar de las bebidas azucaradas. Y bueno, por último, la actividad física insuficiente. El tema de ser sedentarios es el último componente, mucho más trascendente es la alimentación que compramos en el súper. Al súper hay que ir a comprar solamente artículos de limpieza y alguna otra cosa. La comida se compra en la verdulería y en la carnicería. Todo lo demás no, porque todo lo que es ultraprocesado enferma y mata.
Este dato no es un dato menor. Fíjense, en Argentina, 6 de cada 10 son gordos, tienen sobrepeso. Aclaro que yo también pertenezco al grupo de lo de sobrepeso. Tengo clara la teoría, pero no tanto la práctica, como inauguré la charla de hoy, que tengo ganas de ir a Jesús María, clavamos unos salames. Pero digo, hoy en la Argentina el problema no es el hambre. Hoy el problema en la Argentina no es el hambre. El problema en la Argentina es una malnutrición, que no es hambre, es una malnutrición por la cual tenemos gordos a base de azúcar y de alimentos muy accesibles, ultraprocesados, pero que no son nutritivos. Y la epidemia de obesidad es la epidemia de diabetes y la epidemia de enfermedades cardiovasculares. Bueno, y ahí ven cómo la obesidad va cambiando de año en poquitos años hasta llegar al 2018, donde tenemos un 25% de ciudadanos con sobrepeso. Es un montonazo, un cuarto de la población es gorda. Entonces, ¿qué es lo que pasó en Argentina? De pronto todos perdimos la voluntad y vamos a hacernos gordos. No, es que vivimos en una sociedad obesogénica en donde es manipulada la elección de los alimentos. Donde es manipulada la elección de los alimentos. Y esto está consistentemente documentado en evidencia de cuáles son los mecanismos reflejos por los cuales comemos como comemos. Por eso hay que entender la problemática de la obesidad como una problemática social en donde tiene que ver la producción de los alimentos. ¿Qué produce la obesidad? Acá hay una enumeración que excede el marco de la charla, pero trae todo tipo de patologías, ¿no? Respiratorias, cardiovasculares, e incluso el cáncer, diabetes, trastornos endocrinos, gota, etcétera, etcétera. Por no volver a hablar también de los factores psicológicos. Hoy a un tipo le dicen corrupto y se la banca. Le decís gordo o gorda. No hay elemento más discriminador y nocivo en la cultura que vivimos ahora que la obesidad, ¿no? Los gordos o los flacos, ¿no? Toda la patología que hay en los jóvenes, los trastornos de conducta alimenticia. Tremendo. O sea que el capítulo psicológico también tiene que ver con el sobrepeso. Bueno, la primera causa de mortalidad en el mundo por enfermedades no transmisibles cardiovasculares es la obesidad. Y acá las tenemos, ¿no? La enfermedad cardiovascular, el accidente cerebrovascular, los ACV, el cáncer, la diabetes, y yo tendría que agregar acá la tumbita del coronavirus, porque la mayoría de los pacientes con coronavirus que mueren son los obesos. O sea, el factor de riesgo más prevalente, o sea, más frecuente para empeorar la evolución de la enfermedad del coronavirus es la obesidad. Bueno, somos lo que comemos, tenemos una carga genética, pero sobre todo tenemos una cultura alimenticia en la cual también está el quedarse quieto. Y bueno, ¿hacia dónde vamos? Es un debate político, social, cultural, muy complicado, hacia dónde vamos a ir. Y en esto también tiene que ver las políticas alimenticias, de la cual seguramente habrá gente que sabe mucho más que uno, en donde se habla de seguridad alimentaria, pero también se habla de soberanía alimentaria, donde está el modelo de producción agroecológica, el rol del Estado. Por ejemplo, hace poco se aprobó ahora en la Cámara de Senadores de la Nación el etiquetado de los productos, como ya tienen en Chile, donde cuando vos vas a elegir te da una etiqueta grande cuando te dice cuánto de azúcar, cuánto de sal y cuánto de grasas. ¿Por qué hacemos esta charla? Porque tanto médicos como pacientes deberíamos ir adquiriendo conocimientos y un compromiso de no solamente lavarnos las manos, usar barbijo y tomar distanciamiento, que es la pandemia del coronavirus, sino también un compromiso y un conocimiento de cuál es la problemática de la naturaleza que va desde el calentamiento global, cómo producimos alimentos, hasta cómo consumimos los alimentos que consumimos. Y por último, para terminar, quiero terminar con una frase de la película El Padrino de Vito Corleone, donde el capo de la mafia le dice: le haré una oferta que no podrá rechazar. Y hoy la pandemia de obesidad
y mortalidad en el mundo tiene que ver con que la producción alimenticia, por todos los elementos que fuimos charlando hasta hoy, genere una oferta que nadie puede rechazar. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Espero no se hayan aburrido y abrimos, si quieren, alguna posibilidad de pregunta o charla, lo que Paola, como coordinadora, disponga. Bueno, muy interesante. La verdad que yo siempre leía en los envases de todas las calorías. Voy a dejar de leer las calorías y bueno, hay que No ver es las la caloría, azúcares. Hay que no ver es la las caloría. azúcares. Esta idea Bien. del termotanque, el ser humano como termotanque, que uno mete tantas calorías y consume tantas calorías, es un fracaso absoluto. Como es un fracaso absoluto la dieta. ¿Por qué fracasa la dieta? Porque los mecanismos son reflejos. Vos por la voluntad podés hacer el esfuerzo, 15 días, un mes, 2 meses, pero después es tan potente el impacto obesogénico de los productos alimenticios, la accesibilidad, la palatabilidad, la adaptación neuroendocrina, que los pacientes con sobrepeso son víctimas de la sociedad obesogénica. Por eso es la frase final: le haré una oferta que usted no va a poder rechazar. Y tiene que ver no con las calorías, sino con los componentes. Hay un desarrollo de la bioingeniería para generar productos comestibles que tienen calculada exactamente la dosis de sal, azúcar y grasa para que sea de una satisfacción y de una excitación intolerable de resistir. Hoy es más adictiva en niños la Oreo que la cocaína. Medida por neurotransmisores. Entonces es un tema verdaderamente complejo y tenemos un gran enfoque de lucha contra el narcotráfico y vemos lo que hacen las personas adictas, pero no somos muy distintos lo que somos adictos a estos productos. Carlos, vos sabés que y Beto, les cuento que tenemos gente de Entre Ríos, Río Cuarto, San Luis, Rafaelia y hasta de Italia escuchándolo, así que le deben haber entendido todas las palabras que dijo en italiano. Cuando hablamos de azúcares, doctor Carlos Pressman, hablamos de azúcares de qué tipo? ¿Refinadas? Claro, son productos refinados. El azúcar, que le decía, ¿no? La caña de azúcar que produce azúcar tiene apenas 300 años, ¿no? Entonces, el ser humano no tiene un cerebro que tiene 150.000 años preparado para procesar esa cantidad de azúcar. Y los que fabrican alimentos saben, ¿no? Se lo ponen. Y no es lo mismo el azúcar como es la fructosa, como la glucosa, la sacarosa. Esto es re complejo, digamos, porque cuando uno entra en los niveles bioquímicos y cómo procesa el estómago, el hígado, el cerebro, es bien complicado. Pero sí podemos decir que la glucosa, que es la del azúcar, dispara la insulina, que es la hormona de la obesidad. Por eso primero tenemos insulinoresistencia y después diabetes, que es lo que medimos los médicos en el laboratorio bioquímico. Hoy es mucho más indicador de riesgo cardiovascular los niveles de insulina que los niveles de colesterol. Y tiro un dato para que divertido. El 80% de los infartos de corazón suceden, el 80%, en personas con colesterol normal. El 80%. Pero sí tiene trastornos de azúcar e insulina. ¿Ah? Porque además los alimentos, además de que no son las calorías, sino los componentes, tienen productos que inflaman las arterias que irrigan. Entonces, productos inflamatorios, que sería, excede el marco de la charla, donde está el ácido nítrico, bueno, una cantidad de elementos que seguramente quienes hagan los cursos de alimentos van a aprender qué componentes tiene, que son fuertemente estimulantes, pero también nocivos para la salud. El problema es que la industria alimenticia y de los productos alimenticios o comestibles no tiene como interés la salud de la población. Tiene interés en vender los productos. Entonces, las fábricas de golosinas, las fábricas de productos comestibles,
quieren vender la mayor cantidad. Si eso es adictivo, se vende más. Y si tiene un precio más accesible, se vende más. Entonces, estamos en una situación muy compleja que tiene muchas variables, en donde una de las variables es la composición del alimento, en donde de manera irrestricta hay que recomendar comida casera y no comida procesada. Carlos, ahí preguntan, Cristina, ¿y la fructosa? Sí, la fructosa es un elemento fuertemente también adictivo y es causal de hígado graso. Es un capítulo enorme la fructosa. La obtienen de la melaza del maíz. Hay todo un desarrollo agroindustrial vinculado a eso. Si querés agregar algo, Beto, que sepas más que yo. Sí, un solo detalle, digamos, la fructosa es un azúcar que produce los mismos riesgos que la glucosa. De hecho, el azúcar de mesa es sacarosa, que es un disacárido entre glucosa y fructosa. Exacto. O sea que cuando nosotros consumimos, vamos consumiendo de las dos. Sí. Pero los jarabes de alta concentración de fructosa es un invento moderno que nos está llenando de glúcidos muchos de los alimentos. Mañana vamos a abordar un poquito también, nos vamos a meter en este tipo de cursos, a veces nos cuesta un poco encontrar el foco en cuanto profundizar, en cuanto detalle dar y en cuanto ser ameno para el público en general, pero mañana vamos a ser un poquito más técnicos en cómo están constituidas esas moléculas y cuál es el problema de los azúcares refinados. Nos preguntan, ¿la miel y los edulcorantes? Pusieron primero el payaso y después ponen los técnicos. No, bueno, pero es muy ameno. No íbamos a llamar a Piñón Fijo, pero no le dio el caché. Y no ponemos Piñón Fijo, lo traemos a Pressman, dijimos. ¿Qué va a hacer? Y nos ayuda a aprender. Es parte de la neurociencia del aprendizaje, aprender con alegría. Nos preguntan, ¿la miel y los edulcorantes son recomendados? Bueno, a ver, la miel, visto desde algún punto de vista, tiene otros componentes, porque es un producto natural, porque tiene algunos compuestos bioactivos. Ahora, a nivel de azúcar, es fundamentalmente fructosa, que, digamos, tiene efectos similares sobre la obesidad y sobre la reacción psicológica que los demás azúcares. Si yo tuviese que elegir cómo edulcorar algo, elijo miel natural, que no es la miel del súper. Fíjense, impresionante. Hay un trabajo publicado hace poquito de diferentes estudios de miel. No es lo mismo la miel que te venden en el súper, que es la melaza esta de fructosa que decía el Beto, ¿no? Guarda. Y te ponen miel, pero en realidad no es miel. O sea, entonces la miel que pueden comprar ustedes en alguien que tenga las cajas con las abejas, esa que viene con el panalcito, esa es súper sana. Súper sana. Y como ven, no es tan dulce. Y bueno, la otra miel procesada no es saludable y lo menos saludable de todo es el edulcorante. El edulcorante, no hay que usar edulcorante. No hay que usar edulcorante. Y la gente que hace dieta, es muy interesante esto. Uno lo primero que hace para bajar de peso es, mira, trata de sacar los hidratos de carbono, o sea, saca los azúcares, Entonces, ¿qué hace? Le ponen edulcorante. Entonces tomamos la Coca Light en vez de la Coca común, ¿está bien? Pero el cerebro, cuando toma algo dulce, se equivoca. Y aunque no entre azúcar, porque entra ciclamato de sodio, larga igual insulina. Larga igual insulina. Porque ya desde el reflejo de la palatabilidad del sabor en la boca, hace que el cerebro le dé la orden al páncreas y largue insulina. Entonces las pocas calorías que vos hayas ingerido de lo que fuere, son potencialmente transformadas en grasa vía la insulina por el sabor dulce. Lo ideal es no agregarle nada a las bebidas. A mí me costó un poco, pero cuando vos le agarras el gusto, yo ahora tomo el café, el mate cocido, el té sin nada. Y de última, si hay que agregarle algo, miel. Eso sería lo más saludable. ¿Y stevia nos preguntan ahí? No, también, bueno, es preferible a lo otro, es preferible el azúcar negra al azúcar blanca. Cuanto menos proceso industrial tenga un alimento, es más sano. Es lo mismo que hablábamos de los abuelos. La leche al pie de la vaca es la más sana.
el azúcar sacada de la caña, la que comíamos de chico, ¿no? Cuando íbamos a Tucumán, que la masticábamos, esa sacarosa es la más sana. Cuanto más proceso industrial haya de por medio, más peligroso para la salud es, lo cual es jodido, porque es más peligroso para la salud, pero es mucho más rico. Y si a eso le agregas que es barato y es accesible, es la tormenta perfecta, que es la que estamos viviendo hoy. Por eso, en estos últimos 50 años, la humanidad entró en una pandemia de obesidad. Si no entendemos el concepto de sociedad obesogénica y seguimos teniendo una mirada individual del gordo, nunca vamos a resolver el problema de la pandemia. Y si me permite, Paola, también pasa con el virus, con la coronavirus. Si seguimos teniendo una mirada virocéntrica de la secuencia del virus y no tenemos una mirada de la naturaleza y antropocéntrica, de que el combate de la pandemia tiene que ver con hábitos, con cultura, con cambios en nuestra forma de relacionarnos, además del virus, la pandemia nos va a llevar puesta. Carlos, hay una pregunta más y creo que es la última. ¿Qué opinión tienes sobre el calcio en los lácteos? Bueno, es todo lo mismo, digamos. Hay un trabajo muy interesante hecho con un producto que se vendía de enriquecido en calcio. Enriquecido en calcio terminó enriqueciendo los cálculos renales y vivimos una epidemia de cálculos renales porque hay una sobredosis de calcio que se elimina por orina. Entonces, volvemos al mismo ejemplo. Si va a tomar leche, leche natural, sin descremar, sin agregado de calcio, leche, tomar leche. Y la mejor evidencia, su abuela, la nona, que tiene 97 y sigue, y esa nona es la que comía leche o tomaba leche al pie de la vaca. Entonces, lo mismo, con calcio, con aditamentos, con lo que quieran, descrean de eso. Ahora, inclusive, la industria produjo lo que nosotros llamamos alicamentos, que eran, por ejemplo, golosinas que previenen el resfrío porque tiene vitamina C. Entonces mezclaban el medicamento con el alimento, ¿no? Entonces, todo eso que se publicita en la tele es 100% mentira. Y no es broma, y ustedes miren, el programa de televisión que quieran, a la hora que quieran, se publicitan dos cosas: alimentos y medicamentos. Hagan el ejercicio. Hagan el ejercicio. ¿Y por qué? Porque, bueno, tiene una altísima rentabilidad. Es más, los dueños del aparato agroalimenticio son los mismos que de los productos farmacéuticos. El circuito está bárbaro. Yo digo que las cadenas McDonald's son los que te fabrican después el Sten. Entonces te dan de comer la hamburguesa y después te venden el catéter para destaparte la coronaria. Doctora, hay una pregunta. ¿Leche sin pasteurizar? No, contéstela usted. No, eso no. Bueno, no. Tampoco la pavada, digamos. O sea, ya hay una cantidad de normas y por eso está bueno este curso que dictan en Jesús María. Porque hay todo un tema que se llama seguridad de los alimentos, ¿no? Seguridad de los alimentos. La pasteurización, la esterilización, etcétera, etcétera. Yo no manejo este aspecto, pero sí celebro que haya gente que se dedique y nos cuide para que cuando uno coma algo, sepa que come algo seguro, ¿no? Bueno, Beto, no sé si querés agregar algo más, si no, podríamos ir cerrando. Un pequeño comentario, leí ahí a la pasada que alguien preguntó cuál era la relación entre la apropiación el modo de apropiación de la naturaleza y el COVID. Un solo ejemplo, el desplazamiento de la frontera agrícola, que no es un problema argentino en el mundo, ha puesto en relación especies silvestres con el hombre que nunca habían estado en contacto. Y eso, por ejemplo, es uno de los primeros motivos de las nuevas pandemias que estamos sufriendo en el mundo. Y eso, digamos, tiene que ver con el modelo de apropiación de la naturaleza que estamos llevando adelante, usamos todo como si fuera todo nuestro y para siempre nuestro. Ese es un pequeño ejemplo. Hay pregunta interesante, la pregunta, si los agroquímicos influyen en el producto final alimenticio. No lo sabemos.
Aparentemente no, pero sí sabemos que cierta producción agropecuaria en desmedro de la necesidad del bosque nativo trae otras consecuencias, ¿no? Que tiene que ver con esto que decía el Beto de la naturaleza. Hay que tratar de incorporar el concepto de que así como veíamos la complejidad de lo que hay alrededor del alimento, que tiene que ver con la cultura, el precio, la accesibilidad, la comensalidad, los hábitos, las costumbres, la educación, los mecanismos reflejo, insulina, glucosa, fructosa, leptina, etcétera, etcétera, esa complejidad hay que trasladarla a la humanidad. Nosotros ahora vivimos los incendios. ¿Qué tienen que ver los incendios con la producción industrial? Y de algo debe tener que ver. Y cuando vengan las lluvias y se inunde de nuevo Córdoba, es porque se tapa de ceniza, los terrenos que no tienen bosque nativo no actúan como esponja. Usamos el ejemplo del fútbol, por ejemplo. ¿Viste? Vos tenés la cancha con césped, te puede llover un montonazo y podés seguir jugando. Si vos no tenés césped, o sea, no tenés bosque nativo que absorbe el agua, te queda un chaparrón inútil y te llena de charco y bueno, entonces todo tiene que ver con todo, ¿no? Inclusive lo del coronavirus. ¿Por qué se nos vino la epidemia de coronavirus? Y porque había un negro en China que en vez de comer un buen cabrito de la sierra, se clavó un murciélago, un pangolín, qué sé yo. Y eso mutó el ARN virus porque el pangolín o el murciélago del mercado de Wuhan estaba enfermo, mutó, y ahí nos comimos el coronavirus todo, porque después la transmisión con los aviones y todo, ya está, el mundo es uno solo. Y no el primero fue, si quieren, la pandemia de VIH-Sida, que pasó de un primate, un ARN virus, al ser humano, un mono. Y después tuvimos la epidemia, la gripe aviar, que era el chancho producido industrialmente, cambió un ARN, nos clavamos el chancho, todos con gripe aviar, gripe porcina, después tuvimos el ébola, y después tuvimos también la gripe aviar, que son el cultivo de pollo, de la manera que más o menos ya tenemos prevista en China. O sea, hoy el coronavirus, pero ya tenemos como 4 o 5 del mismo virus, que es un ARN virus, que vive en animales. Entonces vos, si la charla hoy la hubiera dado un veterinario, ¿qué tiene que ver la zoonosis, las enfermedades de los animales, con el coronavirus? Todo tiene que ver. Entonces, hasta que no tengamos en la cabeza que hay un solo planeta, una sola humanidad y una sola salud, es difícil que no caigamos en otra pandemia de otro tipo. Perdón, le hice larga. Hay una pregunta interesante ahí, dice, con respecto a la publicidad de Satial Food, lo publicitan como un bloqueador de carbohidratos. ¿De qué estamos hablando ahí? Bueno, y antes hubo bloqueadores del colesterol, o sea, la industria farmacéutica va de la mano de lo que la cultura va instalando. Yo creo que con buen tino la sociedad y Argentina también está instalando fuertemente esto de que, che, el problema no pasa tanto por las grasas, pasa por los azúcares. Entonces, bueno, siempre hay la posibilidad de hacer negocio. Nada más saludable que alimentarse de manera casera. Y ante cualquier medicamento, consulte su duda. Bueno, mañana vamos a seguir con el curso, todo tendrá que ver con todo, cada uno tiene que hablar de lo que más sabe y nos tenemos que interrelacionar para generar charlas así de ricas e interesantes como estas. Lo que no tiene que haber es pandemia de falta de educación, así que por eso nosotros desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias y desde la sociedad rural vamos a seguir apostando como sea, virtual, presencial, con práctica, sin práctica, a seguir educando a la mayor cantidad de personas posibles y en eso vamos a seguir haciendo nuestro mayor esfuerzo. Les quiero agradecer, Sí. doctor Carlos Pressman, si quieren decir algo para cerrar. Yo agradecerle a ustedes porque son pocos los espacios donde nos cruzamos distintas disciplinas, son pocos. Así que vívanlo como un hecho muy importante y espero que los alumnos hayan podido aprovechar y disfrutar, como yo aprendo muchísimo. Yo he aprendido muchísimo de los biólogos, de los químicos, de los agrónomos, de los productores agropecuarios. Aprendo de mirar los hábitos, aprendo de los viejos, de los pacientes. Y no hay que sentirse dueño de una verdad disciplinaria. Hay que tratar de tener la humildad de aprender de todos
y creo que eso es lo más saludable. Y poner el eje, como decías vos, Paola, hermoso. Tenemos que hacer una pandemia de educación, porque lo único que va a cambiar el planeta es que aprendamos, nos eduquemos. Así que hermoso, muchas gracias. Yo soy el agradecido. Gracias Carlos. Yo Beto. solo resaltar la importancia de estas interfaces, de las interdisciplinas, agradecerle a las autoridades invitarnos para hacer esto y agradecerle a Carlos que lo hace de todo corazón y solo porque le tengo prometido una comida, pero si no, no hubiera venido. Algunos salames Jesús María también podrían venir. Algunos salames Jesús María. Eso cuéntenlo. Gracias a todos. Mañana a las 6 seguimos con algunos aspectos un poco más técnicos, pero que tienen mucho que ver con lo que planteó Carlos del tema de cuán procesados son los alimentos. Ahí vamos a conversar un poquito inclusive sobre una clasificación alrededor del procesamiento de los alimentos y cuánto más peligrosos son a medida que se los va procesando. Interesantísimo. Entonces nos vamos a ver mañana y el próximo curso, Carlos, te cuento que es el de inocuidad alimentaria, porque hubo varias preguntas ahí, así que después que terminemos con este empezamos con el de inocuidad y le vamos a meter parejo hasta fin de año y el año que viene seguramente se nos van a ocurrir más cursos, así que siempre vas a estar invitado. Gracias, muchas gracias.